Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Camilo Pérez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes y estamos en el marco del curso Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. Hoy me acompaña mi colega de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, también estudiante de doctorado. Él nos va a ayudar un poquito ahorita a entender estas cuestiones que vamos a tratar el día de hoy. Agradezco por tu tiempo, Juan de Dios. Vamos a conversar sobre las problemáticas educativas que enfrenta la formación de docentes de la modalidad de distancia en Colombia. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor Juan Camilo, excelente, muchas gracias por este espacio. Al igual que tú, también estoy en ese proceso doctoral de la educación, aquí Ujú. abierto a responder todas tus preguntas e inquietudes. Muy bien, muchas gracias. Juan de Dios Marín es docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y doctorando en la Universidad Luis Amigó de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Juan, experto en didáctica, en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Ha sido coordinador de programas de idiomas en la Universidad San Buenaventura y su vasta experiencia nos va a ayudar mucho a entender este tema. Vamos a iniciar con las preguntas. Juan de Dios, desde tu experiencia en programas de licenciatura a distancia, ¿cuáles consideras que son las problemáticas educativas más urgentes que enfrenta hoy la formación de docentes en Colombia? Bueno, Juan Camilo, yo diría que tendríamos que tomar tres puntos de partida para esta problemática. La primera es la brecha digital, que no es solo de conectividad, también de competencias. Hay estudiantes en sitio, por ejemplo, en Leticia o en zonas rurales de Colombia, que no logran conectarse una o dos veces a la semana desde un café de internet. Pero cuando se conectan, muchos no son aptos con esas competencias que necesitamos en el campus virtual. Por esta razón, no es solo que tengan internet, sino que también tengan formación y experiencia y la competencia para manejar el tema de la conectividad, o sea, el computador y el internet. Ujú. La segunda sería la deserción. En los programas de las licenciaturas a distancias, perdemos cerca del 40% de estudiantes antes del quinto semestre. Ujú. Y no es por falta de vocación, la mayoría son personas que ya trabajan como docentes sin título o madres cabeza de hogar que quieren profesionalizarse, desertan por razones económicas, por falta de acompañamiento o porque siente que la formación no es la que le da herramientas para que vivan en el aula real. Y la tercera, Juan Camilo, sería la desactualización curricular. Los programas de las licenciaturas tardan años en renovar sus registros calificados y mientras tanto el mundo educativo cambia a una velocidad impresionante. La inteligencia artificial llegó a las aulas y nosotros todavía estamos enseñando didáctica en marcos de hace de 10 años. Ujú. Bueno, muchas gracias. Vamos para la siguiente pregunta, la pregunta número 2. En el contexto específico de la UNAD y su Escuela de Ciencias de la Educación, ¿qué dificultades enfrenta usted cotidianamente para garantizar una formación docente de calidad en la modalidad a distancia? Bueno, Juan, mi día a día como tutor del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNA eh, tiene varias tensiones. Las más constantes es el reto del tutor-estudiante, esa relación de ambos. Yo acompaño entre 200 y 300 estudiantes por periodo en distintos cursos. Actualmente pues tengo cursos de investigación y de práctica. Ujú. Eso hace imposible dar retroalimentación personalizada. Uno termina dando comentarios genéricos a los trabajos y eso hace que el estudiante lo perciba, siente que nadie lo lee, que nadie lo conoce y esa sensación se toma como factor más fuerte para la deserción de los estudiantes. Otra dificultad sería la práctica pedagógica, que en la UNA lo llamamos PET, que es el elemento donde nuestros estudiantes de licenciatura van al aula real o su práctica en situ y aplican lo aprendido.
Para coordinar eso a distancia es un reto logístico enorme. El estudiante, por ejemplo, está en Tumaco y la institución educativa donde va a hacer sus prácticas queda a 2 horas o está en un casco rural y ese acompañamiento hace que sea a través de videollamada o a través de mensajes de textos, ya que muchas veces los tutores estamos en otros lugares de Colombia. Y hay algo muy sutil que es la soledad del estudiante a distancia. En una universidad presencial, uno hace amigos, tiene grupos de estudio, toma café, hace pues encuentro con ellos. Aquí la interacción es un foro y un correo. Hemos tratado de crear comunidades por WhatsApp, encuentros sincrónicos opcionales, pero la participación es baja porque la gente trabaja, tiene hijos y tiene sus obligaciones o sus empleos. Eso es como el contexto de la UNA. Muy bien, muy bien. Vamos para la pregunta 3. ¿Qué criterios utiliza la institución, la UNAD en este caso, o tú como un actor educativo para decidir cuáles problemáticas se atienden primero de las que ya mencionaste? ¿Quiénes participan en esa priorización? Bueno, en primera instancia, Juan Camilo, tenemos las alertas tempranas, ¿qué? Que es contactar al estudiante a través de correos, a través del campus virtual para verificar su proceso y por qué no estás realizando las actividades. La segunda es la red de inteligencia predictiva de la evaluación, que identifica estudiantes en riesgo de deserción a partir de indicadores como la inactividad en la plataforma, las notas que son bajas, el sistema les aparece con un rojito si son bajas y a nosotros también, y eso prioriza la intervención inmediata a través de llamadas de los consejeros y los correos de seguimiento. Pero si me pregunta quién define esas prioridades estratégicas, por ejemplo, si invertimos en mejor la conectividad o en rediseñar los cursos, eso se decide en las vicerrectorías y los comités curriculares. Y ahí, siendo honesto, los tutores tenemos poca voz. Se nos consulta a veces, pero las decisiones ya vienen tomadas desde la Dirección Nacional, que está en Bogotá, y hay una tensión entre el Ministerio de Educación, los indicadores de cobertura y la acreditación en alta calidad que nos están exigiendo a través de renovaciones constantes. Un ejemplo concreto del ministerio es que está empujando fuertemente a la acreditación en alta calidad, como le dije anteriormente, de los programas, y eso es importante, pero el proceso consume una energía institucional enorme, los comités, documentos, autoevaluación de los programas, de los cursos. Mientras tanto, nosotros como tutores tenemos 300 o más estudiantes en plataforma para darles su respectivo acompañamiento. Perfecto. Y en cuanto a los mecanismos, ¿qué mecanismos concretos podrían implementarse para mejorar la permanencia, la calidad formativa de los programas de licenciatura a distancia? Yo pensaría inicialmente en tres, que el primero en reducir ese radio o la relación entre tutor y estudiante, que no se vea, digamos, tan distante a pesar de ser educación a distancia, eh, porque es inviable económicamente, pero si pasamos de 300 estudiantes a 150, permitiría una retroalimentación, digamos, más personalizada con cada uno de nuestros estudiantes y apuntando a una mejor deserción. El segundo sería el rediseño de los cursos con enfoque situado, que el estudiante de las licenciaturas que esté en Chocó trabaje con casos y materiales de su contexto. ¿Okay? El tercero sería fortalecer el PET dentro de los mentores locales, en lugar de que acompañe la práctica desde Bogotá, que haya un docente experimentado en cada una de esas regiones, el que está en Bogotá con tutor de Bogotá, el estudiante que está en Medellín con estudiantes de Medellín y de la región. Y por último, sería usar la inteligencia artificial de forma consciente para el acompañamiento, no para reemplazar el tutor, sino para lo operativo, resolver dudas frecuentes, recordar fechas, etcétera. Perfecto. Y bueno, vamos a las soluciones. ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en el acompañamiento al estudiante de licenciatura? Yo pensaría que los formadores, en este caso los tutores,
formador de formadores, quienes estamos en la facultad de escuela, en la Escuela de Educación, somos consultores esporádicamente, pero somos parte del diseño. El ministerio convoca mesas de trabajo, pero si bien suelen ser socializadas, las decisiones ya son tomadas. No hay un espacio de construcción o reconstrucción para esos diseños. Hay un dato que ilustra esto. En Colombia, por ejemplo, hay más de 500 programas de licenciaturas activos, que es una comunidad académica enorme, con conocimiento acumulado, que funciona y que en la formación de los maestros tiene algo de fracción porque no estamos teniendo en cuenta debido a los requerimientos del ministerio. En el caso puntual de la UNA, específicamente, hay un agravante. Como somos educación a distancia, a veces ni siquiera nos incluyen en las conversaciones. Las políticas de diseño pasan a la universidad presencial, sin tener en cuenta las particularidades de la UNA, que una educación virtual y a distancia. Y lo que esto nos conlleva es que se requiere un cambio cultural y profundo que requiere ser evaluado, ¿qué? Desde las políticas, digamos, nacionales con el Ministerio de Educación para ese tema de contextualización de las licenciaturas. Y por último, ¿tú sientes que los formadores de docentes en Colombia tienen voz real en el diseño de esas políticas, de las políticas, hablando del número 555 de cuadernos de pedagogía, donde sostienen que el docente debe ser un aliado y no un destinatario de esas políticas educativas? Yo pensaría que no, que sigue siendo un destinatario, no, aún no hacemos, estamos luchando por hacer parte de esas mesas políticas como docentes, porque muchas veces se sientan en esas mesas administradores de empresas, personas con otros perfiles que no conocen, digamos, a grandes rasgos las problemáticas de los contextos y que tengan esa formación de licenciados. Entonces ellos tienen, digamos, un concepto, un estereotipo de lo que es la educación. ¿Okay? Nosotros como licenciados formados en ciertas áreas específicas, en este caso en las lenguas extranjeras, vemos que los materiales que llegan y los diseños curriculares y académicos no son contextualizados para las regiones en su totalidad. Entonces, aún seguimos siendo Ujú. solamente receptores de políticas, más no hacedores de políticas. Bueno, muchas gracias, Juan. Esto nos lleva a una reflexión final que a partir de lo que hemos conversado puedo identificar que las problemáticas educativas en la formación docente a distancia no son técnicas, como uno lo pensaría. La conectividad son también sociopolíticas. Hay una brecha digital muy grande que reproduce esas desigualdades territoriales. La brecha se reproduce y un futuro docente en una zona rural de, por ejemplo, del Chocó, del Caquetá, no tiene la misma formación que uno de Bogotá, aunque estén matriculados en el mismo programa. Entonces, este número 555 del cuaderno de pedagogías insiste en que las políticas educativas en Latinoamérica deben construirse con los docentes, no sobre ellos. Eso es lo que hemos escuchado muchos y hoy se confirma esa tesis. Las decisiones las toman los legisladores, lejos del aula. Entonces se pierde esa pertinencia. Los programas como Poder Pedagógico Popular son un paso en esa dirección correcta, pero siguen estando en el papel. Hay que tener un acompañamiento real, situado y un reconocimiento del sabor pedagógico que los formadores de docentes construyen día a día. Agradezco mucho tu participación, tus reflexiones. Esta conversación enriquece mucho nuestra comprensión de los retos que vive la educación a distancia. Muchas gracias, Juan de Dios. Con mucho gusto, Juan Camilo, que estés muy bien, fue un gusto y un placer. Una feliz tarde. Vamos a detener la grabación. Dame un segundo. Bueno, voy a colgar aquí. Muchas gracias.